Bienvenidos a SIC TV. El posicionamiento de Colombia en el ámbito internacional como referente de protección al consumidor, datos personales y propiedad industrial y una lucha frontal contra prácticas anticompetitivas hacen parte del legado que el Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, le deja a la entidad y al país. Junto a nuestra directora Lexi Garay, hablamos hoy con él. Superintendente Barreto, gracias por acompañarnos hoy, bienvenido. Muchas gracias, Lexi. Usted estuvo 4 años al frente de una de las entidades públicas más importantes del país. ¿Cómo se siente hoy cuando ya está en la recta final de su gestión? Bueno, seguramente es un cliché de todos los funcionarios, pero yo realmente siento de una parte, pues obviamente la satisfacción del deber cumplido, de otra, pues la nostalgia, por supuesto, por dejar una posición tan retadora y tan importante en lo profesional y en lo personal. Y pues por supuesto que con algún grado de interés, de ver que venga por la autoridad, porque creo que se ha ido posicionando en estos más de 50 años. En estos últimos 4 años creo que se han dado los escenarios más retadores. De una parte el ingreso de Colombia a la OCDE, el tema de la pandemia, pues que obviamente nos cambió por completo muchos de los planes y proyectos que teníamos, pero sobre todo en lo personal como seguramente un profesional más capacitado, con muchas más experiencias, pero sobre todo con el gran orgullo de haber sido parte de esa institución que seguramente seguirá en muchos años por venir trayendo, ojalá, muchos mejores resultados. Superintendente, ¿cómo es ser funcionario público en un país como el nuestro? ¿Cuáles han sido los mayores retos desde lo personal? Pues Bianca, yo de los casi 20 años que llevo trabajando, más de 15 he sido servidor público. Por supuesto que esta ha sido la responsabilidad más grande, pero yo he tenido la ocasión de trabajar anteriormente en la rama ejecutiva, en la rama legislativa y en el gobierno del Distrito Capital, así como en la presidencia de la República. Ya había tenido situaciones difíciles cuando yo trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, mucho tiempo estuve a cargo de las extradiciones, así que pues ya ahí había un tema pues que la gente aduce riesgoso, pero yo creo que las personas tienen una vocación y indudablemente pues la mía por los años de servicio, pero sobre todo por el interés que tengo en lo público, pues siempre ha sido el del servicio público desde muy distintas posiciones, desde ser abogado en una alcaldía local, hasta poder ser superintendente de Industria y Comercio, pasando por ser asesor legislativo, hasta redactor de una ley, hasta abogado defensor de una entidad. Entonces yo creo que nosotros escogemos nuestro camino y a pesar de lo retador que sea, el servicio público pues trae sus satisfacciones, así como sus amarguras, pero yo creo que esta es mi vida, este es mi camino y por eso yo siempre me he enfocado en poder tener cargos públicos. Realmente yo disfruto, aprecio y siento que me le debo al Estado. La superintendencia fue una de las principales entidades del Estado en salir a las calles durante el aislamiento obligatorio y usted, superintendente, fue quien lideró todas esas actividades. ¿Qué lo motivó a hacerlo? Pues Lexi, la pandemia obviamente, como lo señalábamos, nos cambió la agenda de trabajo. Yo preveí que ante ese reto pues podríamos tener una oportunidad y lo que hicimos fue voluntariamente desplegar unos equipos que habíamos conformado con la Dirección de Investigaciones del área de Metrología Legal, con un equipo de consumidor y con la buena fortuna de que la Fiscalía General de la Nación también se nos sumó. Y eso me permitió a mí 3 cosas. Lo primero, yo creo que la impronta de esta administración ha sido liderar con el ejemplo, entonces dar el ejemplo de estar con ellos en la calle. El segundo, el hecho de que es importante que un superintendente aprenda todas las tareas de su entidad, no simplemente restringirse al tema de los casos de los carteles, al tema del saco y corbata y el escritorio, sino de estar en el terreno entendiendo qué es lo que hace su entidad. Y lo tercero, el hecho de que el consumidor iba a entrar seguramente, no sé, en un halo de desprotección pensando que no iba a haber autoridades en el terreno a pesar de que tuviéramos los mecanismos virtuales y de otra naturaleza. Entonces yo creo que eso me llevó a replantear ese plan y afortunadamente encontré el apoyo de los señores delegados, de los señores ingenieros, de los abogados, de mi equipo y eso nos permitió pues estar más vigentes que nunca, pero sobre todo aprender mucho y estar ahí al lado de los ciudadanos. De ese trabajo en las calles, con la gente, de cara a los ciudadanos y a los empresarios, ¿qué balance queda para el país? Bueno, yo creo que hicimos una muy buena tarea que inició con la pandemia, que pudimos fortalecer con la Red Nacional de Protección al Consumidor, que intensificamos en los días sin IVA
Y yo, más allá de las cifras y de las multas, que son por los miles de millones de pesos y los cientos de números de quejas y reclamos, creo que lo importante es que, por ejemplo, de la primera jornada del día sin IVA a la última, las situaciones se corrigieron. Los errores que se evidenciaban en la primera, ya en la última dejaron de pasar. En el tema de precios, la gente empezó a entender que los precios cambian, que los precios fluctúan, pero que de todas maneras se hace un análisis y en aquello que sí es el mercado regulado, tenemos competencias para actuar. Que en el marco de los combustibles, de las básculas camioneras, de muchas tareas, pues estuvimos ahí simplemente también desde un punto de vista preventivo y proactivo. Entonces yo creo que el balance es que esa tarea sobre todo no fue perdida. El trabajo de los ingenieros, el trabajo del CTI, el trabajo de mi equipo, de estar en el terreno, cumplió dos propósitos que fue el que nos señalamos. Ser preventivos y disuasivos en que se nos viera en las calles y en las ciudades y por supuesto probar que de esos años en el terreno las situaciones se han ido corrigiendo, los ciudadanos han ido entendiendo sus derechos, los empresarios sus obligaciones y hoy tenemos unos resultados importantes. En septiembre de 2018 y tras varios años de trabajo en los sectores público y privado, Andrés Barreto llegó a la Superintendencia de Industria y Comercio. En estos 4 años se ha enfrentado a grandes desafíos, entre ellos garantizar la protección de los consumidores y de los mercados en medio de una pandemia. El 12 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional declaró la emergencia por COVID-19. 3 semanas después, cuando el país continuaba en aislamiento, la Superintendencia de Industria y Comercio inició operativos de vigilancia y control. Supermercados, plazas de mercado y plantas de alimentos fueron visitados por delegaciones de la entidad encabezadas por el superintendente Andrés Barreto. Bajo su liderazgo, la superintendencia logró adaptarse de manera rápida y fluida a los cambios tecnológicos, operativos y administrativos necesarios para mantener la prestación oportuna y eficiente de servicios sin poner en riesgo la salud del personal y de los usuarios. Otro de los momentos destacados de su gestión fue el desmantelamiento del cartel de reventa de boletas para las eliminatorias del Mundial Rusia 2018, proceso que derivó en la condena en la justicia ordinaria de 2 de las personas involucradas, mientras que otras 17 se encuentran en la mira de la Fiscalía. Abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Administrativo y Asuntos Internacionales y magíster en Asuntos y Política Internacional, Andrés Barreto González deja tras su gestión el fortalecimiento tecnológico de la superintendencia, la visibilización internacional del país como referente de protección del consumidor y de la libre competencia y la consolidación del trabajo interinstitucional para construir una cultura de cumplimiento normativo empresarial en Colombia. Superintendente, ¿cómo quisiera que lo recordaran en su paso por la Superintendencia de Industria y Comercio? Pues Bianca, yo creo que como siempre he querido caracterizarme con mi equipo como una persona que para poder exigir primero tiene que dar el ejemplo, el segundo como una persona que lo que puede traer a la entidad es un estilo gerencial a pesar de que la entidad tenga su propia atracción y eso pues nadie lo vaya a cambiar porque es un tema de mandato legal, pero ojalá como una persona que pues estuvo comprometida con su trabajo, que mayoritariamente estuvo a disposición de sus funcionarios y de los ciudadanos, que absolutamente creo que el 99% de las veces pude estar o en la oficina o en mis funciones y como alguien que vino sobre todo a ser uno más del equipo. A pesar de la jerarquía, de ser el jefe de la entidad, creo que el mayor reto es que uno entra a ser parte de algo que ya existe y es torpe llegar a cambiarlo todo como si fuera una teoría del adanismo de que llegó uno y entonces se cambió todo o se inventó todo. Uno llega a un ejercicio de una entidad de más de 50 años, de una entidad que ha crecido muchísimo, una entidad que tiene cada vez más funciones y responsabilidades y creo que la hemos dejado en lo mejor, en la mejor situación que ha tenido, tanto desde el punto de vista sancionatorio como preventivo como internacional. Yo quiero que se me recuerde como una persona más que hizo parte de ese proceso y que ojalá en los años por venir pues podamos verla evolucionar cada vez más. Superintendente, su gestión además se caracterizó porque usted amplió la lupa, amplió el foco de la protección de la libre competencia a todos los mercados. ¿Qué cifras nos puede dar al respecto? Pues Lexi, el récord digamos es histórico en la decisión de casos, más de 40, 44 para ser exactos. La imposición de multas las más altas de la historia, 646.000 millones de pesos, pero sobre todo quisimos probar varias cosas. La primera,
que también la aceptación de garantías es una victoria de la autoridad de competencia, es el cierre anticipado de un caso por la aceptación de los investigados y hay unos correctivos que se toman desde el inicio. Que también el hecho de que se incumplan o se obstruyan investigaciones traen consecuencias como las multas que hemos puesto por esa conducta. Pero adicionalmente el hecho de que damos un camino, la delación la mejoramos, cambiamos la manera en que se imponen las multas en una ley de la República, creamos nuestra dirección de cumplimiento, pero nos salimos de lo tradicional. Casi todas las conductas que se dan en Colombia por fenómenos de cartelización tienen que ver con la colusión en las licitaciones públicas. Es lamentable que eso sea una conducta que sea tan repetitiva en el esquema colombiano, pero aquí lo valioso fue que abrimos a muchas más conductas y análisis. Temas de competencia desleal administrativa, el tema de las boletas de fútbol, casos transnacionales como Odebrecht, temas que seguramente para muchos pasaron desapercibidos como que descubrimos un cartel en los lentes de contacto, también el hecho de que descubrimos un cartel en cómo se potabilizaba el agua y eso fue importante en el marco de la pandemia porque nos obligaban a lavarnos las manos 1000 veces y eso incrementa la factura. Adivinen con qué se potabiliza el agua y por qué la tenemos que pagar más cara. Entonces simplemente nos abrimos a más sectores, a más mercados y demostramos varias teorías. La primera, que en Colombia no hay absolutamente ningún sector económico con inmunidad ni con privilegios para incumplir la ley. La segunda, que la autoridad fue independiente y rigurosa en la manera en cómo investiga y sanciona. Y la tercera, que también dimos vías preventivas y propositivas y que la mayoría de las decisiones se sostienen en las Cortes, es decir, la autoridad es eficaz y es eficiente y de allí el éxito de la gestión, por lo menos en competencia. En medio de casos tan mediáticos y polémicos, ¿sintió en algún momento su seguridad personal afectada? ¿Pensó en algún momento en dejar el cargo por alguna circunstancia? Pues Bianca, como yo te mencionaba, por el servicio público y por algunas otras posiciones, como que es un tema que uno sabe o entiende que es intrínseco al cargo. Lo segundo, el hecho que realmente para muchas posiciones en el Estado colombiano, si a las personas les da miedo tomar decisiones o las personas sienten que no son capaces de soportar esa presión, pues es mejor que no tomen la responsabilidad porque eso los va a hacer fallar o porque dejen de hacerlo o porque excedan sus competencias. Por supuesto que me llamaba mucho la atención o me parecía muy curioso que el cargo venía aparejado a ese tema de tener que tener un esquema de seguridad y lo primero que hicimos fue hacer reevaluar el riesgo con el fin de que se determinara de pronto si en mi situación personal pues no ameritaba. Y pues las autoridades competentes hicieron sus valoraciones y pues siempre determinaron el riesgo de ese cargo. Adicionalmente, por muchos de los casos que investigamos en materia de delitos económicos, en situaciones como el contrabando, y en haber seguramente lesionado tantos intereses ilegales, pues obviamente eso genera algún nivel de riesgo, pero pues yo debo agradecer que la Unidad Nacional de Protección siempre estuvo presta a hacer esos análisis, a proveer la seguridad, y debo decir en lo personal pues que llegará el día en que ojalá este cargo se entienda que es un cargo técnico y que no debería traer esos riesgos aparejados. Tristemente a veces en el esquema colombiano hay actores ilegales que buscan influir negativamente o amenazar. Situaciones personales pues sí se vivieron, de lo contrario pues no tendría uno por qué tener protección ni más faltaba. Y curiosamente pues a puertas de terminar el cargo precisamente lo que hicimos fue pedir nuevamente una revaloración del riesgo con miras a determinar si había la necesidad pues de ya no contar con esas medidas y pues desafortunadamente pues siguió arrojando el mismo resultado. Yo confío en que un día lleguemos a un país en que una autoridad como la mía pueda tomar esas decisiones sin tener por qué acarrear esas situaciones. Superintendente, en estos 4 años la superintendencia lideró el diálogo global en muchos campos de gran importancia. ¿Qué lo motivó a usted a reactivar o a potenciar ese papel internacional de la entidad? Pues Lexi, de una parte yo tengo un pasado en materia de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Cuando yo llegué a la superintendencia, pues obviamente sabía que tenía algún rol internacional, pero nunca me imaginé, uno, que fuera tan activo, pero segundo, que en algunos campos pudiéramos potenciar más. Adicionalmente, durante mi periodo, pues se dio la feliz coincidencia de que Colombia entró ahora sí como miembro de pleno derecho a la OCDE. Eso nos permitió participar, pues por supuesto, en los comités de los que hacemos parte, pero en lo personal nos propusimos hacer parte de los burós directivos de esos comités, que era algo que nunca había pasado. Ahí fuimos elegidos y reelegidos pues nuestros pares, pero adicionalmente empezamos a buscar la mayor cantidad de posiciones a las que nos pudiéramos presentar. Miembros del comité directivo de ICN, de la Red de Autoridades de Competencia, presidentes de la Red Iberoamericana de Agencias de Protección de Datos,
copresidentes en el tema de abogacía de la competencia, y así empezamos a tratar de hacer dos cosas. La primera, volver a la autoridad colombiana cada vez más relevante con el fin, uno, de mostrar nuestro trabajo, dos, de privilegiar el área de relaciones internacionales de la SIC, que de verdad que es de talla mundial, y tres, eso lo que va a hacer a futuro es realmente blindar la autoridad, porque antes se hablaba mucho del tema de la OCDE para inventarle requisitos a las superintendentes que tristemente muchos que tuvieron el cargo no cumplieron. A mí me enorgullece mucho haber sido el primero que tuvo que pasar por el matiz de ese decreto, por haber sido de concurso y de convocatoria, pero esos son requisitos formales. Realmente el gran reto era este, posicionarla, dejarla presidente de muchas redes y organizaciones y sobre todo blindarla hacia el futuro de que ya sea muy difícil desmontar mucho de lo que se hace, por ejemplo, en la independencia de la autoridad de competencia, en el rol de abogacía de la competencia, en su rol como autoridad de consumidor incluso global, porque nosotros somos los primeros respondientes de producto inseguro para la OEA, y eso al final del día va a redundar es en el beneficio de la autoridad, no en el beneficio de un funcionario ni en el beneficio de una administración, sino en un tema institucional. Otra de sus prioridades fueron la modernización tecnológica de la entidad y el fortalecimiento institucional. Pues ahí obviamente sabíamos que el laboratorio forense es una herramienta muy importante de la superintendencia y tal vez las personas no lo sepan, pero la superintendencia antes de la pandemia ya teletrabajaba, antes de la pandemia ya tenía sistemas de información y eso obedecía a dos circunstancias. Físicamente no cabemos en el edificio. Adicionalmente, muchas tareas se tienen que hacer a través de sistemas de información, como por ejemplo el tema ni más ni menos de propiedad industrial. Entonces, en la pandemia lo que vimos fue la necesidad de fortalecer nuestra capacidad tecnológica, de no ser vulnerables ante ataques. Realmente la superintendencia es un ejemplo de buena ciberseguridad, de buena política digital y adicionalmente pues encontramos ahí un camino para que los ciudadanos pudieran aprender a reclamar. Desarrollamos aplicaciones para los teléfonos móviles, interconectamos todas las casas del consumidor y las rutas del consumidor. Y hoy día me enorgullece mucho dejar una entidad que tiene una capacidad tecnológica de clase mundial, adicionalmente unos sistemas de información absolutamente robustos. Y desde el principio yo me propuse eso con el jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información, que era que el camino adecuado era invertir en tecnología, invertir en nuestros ingenieros, y hoy día tenemos incluso la capacidad de desarrollar software, muchas aplicaciones y herramientas en la casa, no teniendo que comprárselas a un proveedor. ¿Qué viene para la vida de Andrés Barreto González? Pues Lexi, si todo sale de acuerdo a lo planeado, yo estoy en un proceso ya hace un tiempo para poder ver si puedo ser miembro de una de las comisiones de regulación, la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Eso es una entidad de la rama ejecutiva, un cuerpo colegiado con periodo fijo. Pero ahí lo importante es que el superintendente de Industria y Comercio ya participaba de esa comisión junto con la señora superintendente de Servicios Públicos, por cuanto la SIC es autoridad de competencia y del mercado regulado de combustibles. Si eso es así, bien, y si no, pues como cualquier colombiano, saldré a buscar trabajo y como hasta acá, pues yo confío en que algo saldrá porque afortunadamente he podido llegar hasta acá por mis propios medios y pues no debe haber nada que temer con la experiencia y el aprendizaje que yo he adquirido en esta importante entidad. Gracias, superintendente. Buen viento y buena mar. Muchas gracias, Lexi, muchas gracias, Bianca. Superintendente, muchas gracias. Gracias. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos. Seguimos con más noticias destacadas de la Superintendencia de Industria y Comercio. Una denuncia presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio en julio de 2022 demostraría que presuntamente las compañías Visa y Mastercard habrían enviado cartas y correos electrónicos a diferentes bancos en Colombia y el exterior anunciando posibles multas en contra de las entidades financieras que realizaran transacciones internacionales a través de plataformas de pago en línea diferentes a las tarjetas débito y crédito de ambas franquicias. Las comunicaciones evidenciarían además que el uso de esas plataformas significaría un aumento de tarifas para las empresas que administran esa modalidad de pago electrónico y los consumidores que las utilizan. Significaría varias cosas. La primera, el hecho de que podríamos tener que pagar 700% o 1000% más por las transacciones. La segunda, el hecho de que se facturarían esos precios en dólares. Y la tercera, que se diferirían automáticamente en cuotas entre 24 y 36 meses. Por estos hechos, la Superintendencia ordenó medidas cautelares a las siguientes empresas: Visa Colombia S.A., Visa Colombia Support Services S.A., Mastercard Colombia Administradora S.A.,
Mastercard Colombia INC, sucursal colombiana. Las medidas cautelares decretadas obligan a las empresas denunciadas a no imponer cualquier regla o programa que restrinja el uso de otros sistemas de pago en línea. Contra la decisión no procede recurso alguno. La firma Neos Group recibió una multa de 1.000 millones de pesos por incumplir algunos requisitos de seguridad en la construcción del edificio Neos Nogal de Bogotá. A 5.885.981.261 pesos ascienden las multas impuestas desde septiembre de 2018 por la Superintendencia de Industria y Comercio al sector de la construcción por vulneraciones a los derechos de consumidores inmobiliarios. De ese monto, 1.000 millones corresponden a la sanción impuesta recientemente a la empresa Neos Group SAS en reorganización por infringir una serie de normas generando deficiencias constructivas en la estructura y zonas comunes del edificio Neos Nogal. La superintendencia igualmente evidenció que Neos Group SAS defraudó las expectativas de quienes adquirieron sus unidades de vivienda en este edificio del norte de Bogotá porque no pudieron satisfacer plenamente las necesidades para las cuales fue diseñado y comercializado, demostrando también fallas de calidad e idoneidad de este inmueble. El bien no cumple con las características inherentes para un bien de esta naturaleza, por ejemplo, porque tiene fisuras o grietas prominentes, porque tiene filtraciones de agua, porque algunos elementos esenciales del edificio no cumplen con las características que debería tener. Por ejemplo, las escaleras algunos pedazos de las escaleras no tenían pasamanos. Además, se encontraron anomalías como mallas con escaso recubrimiento de cemento, porosidad en el concreto, acero deformado, entre otras, que fueron catalogadas como graves en un informe técnico hecho por la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá, y a partir de dicho documento se inició la investigación. La entidad también encontró que esta sociedad obtuvo una licencia adicional para obras de ampliación o modificación parcial del edificio, las cuales quedaron inconclusas. Contra esta decisión proceden los recursos de reposición y apelación. Ya están abiertas las inscripciones para el 8º Congreso Internacional de Libre Competencia Económica que desarrollará la Superintendencia de manera virtual este 4 y 5 de agosto. Ingresen a www.sic.gov.co. Hacemos una pausa y ya regresamos. Obstruir las labores de vigilancia y control de la superintendencia en materia de libre competencia puede acarrear millonarias multas. Desde el 2018 se han impuesto sanciones superiores a los 49.000 millones de pesos por estas prácticas. Desde septiembre de 2018 a julio de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio ha impuesto 11 sanciones que alcanzan los 49.479.193.442 pesos a diferentes empresas y personas naturales de los sectores público y privado en industrias de tecnología, construcción, bebidas y arroz, esto por incumplimiento de instrucciones y obstrucción de actuaciones administrativas adelantadas por la entidad de cara a proteger la libre competencia económica. Dada la gravedad que reviste incumplir una orden o obstruir una actuación administrativa de la superintendencia, las consecuencias son igual de gravosas que las propias infracciones al régimen de competencia. Es decir, le aplican las mismas sanciones que a un cartel o a un abuso de posición dominante, como lo son, según la Ley 2195 expedida este año, sanciones de hasta el 20% de su patrimonio o hasta el 20% de los ingresos del año anterior. Precisamente en septiembre de 2019, la organización Roa Florhuila se habría opuesto sin justificación válida a una visita administrativa de la superintendencia y habría impedido a la entidad adelantar labores de inspección relacionadas con posibles prácticas anticompetitivas en una planta de producción de arroz en el municipio de Villanueva, Casanare. Por estos hechos, la superintendencia impuso una multa total de 20.514.597.205 pesos en contra de ORFSA, Organización Roa Florhuila, Pedro Pablo Peña Mendoza, Lucy Gallo Lozada y Ángel Leonardo Riveros Figueredo, funcionarios de la empresa sancionada. La legislación colombiana también contempla que otro agravante puede ser tener antecedentes por sanciones por prácticas restrictivas de la competencia. En este caso se demostró y se acreditó que la empresa Roa Florhuila tenía un antecedente de una sanción por otra conducta anticompetitiva que cometió en el 2015. Contra la decisión procede el recurso de reposición. Al cierre les contamos dónde estará esta semana el bus oficina de la Ruta del Consumidor.
En el departamento de Bolívar, la ruta del consumidor llegará a María la Baja y Turbaná, y en el Cesar a González y Río de Oro. En Córdoba estará en Sahagún y San Pelayo, y en Casanare en Tauramena y Agua Azul. El bus oficina también visitará los municipios de Suárez y Valle de San Juan, en el Tolima. De esta manera nos despedimos por hoy. Los esperamos el próximo domingo aquí por Canal Institucional. Hasta pronto.